La ruta de los Apalaches es vasta, interminable, un camino de montañas y bosques que guarda en sus entrañas historias de resistencia, soledad y desapariciones. El caso de Elena Brooks comenzó como uno más en la larga lista de excursionistas perdidos. Pero terminó convertido en una de las historias más macabras que jamás se hayan contado sobre los Apalaches. Elena Brooks tenía 26 años. Su madre la describía como una joven inquieta, con un amor por la naturaleza que rayaba en obsesión. Vivía en Richmond, Virginia, y había planificado su travesía durante meses. Su objetivo no era recorrer los más de 3.500 kilómetros de la ruta, sino al menos cubrir un tramo largo en Virginia, cerca de Shenandoah. En redes sociales compartía constantemente fotos de paisajes, pequeños videos, pensamientos. Su última publicación, el 12 de junio de 2018, fue una foto en un mirador al atardecer. El pie de foto decía: "Lo más difícil está por venir, pero valdrá la pena". Esa fue la última vez que alguien supo de ella. Elena debía llegar a una cabaña reservada en Rockfish Gap la noche del 13 de junio. Nunca apareció. El dueño de la cabaña, un anciano llamado M.R. Keller, dijo que la esperó hasta pasada la medianoche. Dejó pagada la reserva. No era de esas personas que cancelan sin avisar. Algo le pasó en el camino. La policía fue avisada al día siguiente. Pronto comenzó un operativo de búsqueda, voluntarios, helicópteros, perros rastreadores. Lo que encontraron desconcertó a todos. Su mochila estaba acomodada contra un roble, con el saco de dormir doblado, la botella de agua llena y su linterna aún con baterías. Era como si hubiera detenido su marcha, dejado sus pertenencias y continuado ligera, pero ¿hacia dónde? ¿Por qué? Un rescatista con experiencia militar comentó en voz baja: "Esto no es normal. Esto es una puesta en escena". Durante la primera semana de búsqueda ocurrieron incidentes extraños. Un policía, en su informe, escribió: "Mientras buscábamos de noche, escuché claramente una voz femenina susurrando mi nombre. Creí que era un compañero, pero estaba solo". Otro voluntario juró haber visto una silueta femenina blanca entre los troncos, pero cuando se acercó, no había nada. Un perro rastreador ladró con furia hacia un claro vacío. Nadie pudo calmarlo. Los familiares comenzaron a perder la esperanza. El caso fue archivado como excursionista desaparecida sin rastro. Los meses pasaron. La noticia se apagó. El rostro de Elena quedó colgado en carteles viejos y páginas de internet olvidadas. Su madre, sin embargo, nunca dejó de buscarla. En entrevistas lloraba y repetía: "Mi hija está ahí afuera. No pudo simplemente desaparecer". La policía, en privado, decía otra cosa, que probablemente había sido atacada por un animal o que había resbalado en alguna quebrada. Pero nunca apareció cuerpo. 2 años después, todo cambiaría. Agosto de 2020. Clifford Cliff Arland, un granjero del condado de Rockingham, llamó al sheriff. Dijo haber encontrado algo extraño en su maizal, un espantapájaros que no recordaba haber colocado. Cuando los agentes llegaron, el hedor los golpeó antes de acercarse. El espantapájaros estaba erguido sobre una cruz de madera, con ropas viejas y relleno de paja. Pero lo que asomaba entre los jirones no era paja, eran huesos. El cráneo humano, aún con mechones rubios adheridos, coronaba la figura como si fuera la cabeza original del espantapájaros. El forense confirmó lo inimaginable: los restos pertenecían a Elena Brooks. El condado entero quedó paralizado. ¿Quién había hecho eso? ¿Cómo pudo estar allí todo este tiempo, frente a todos, sin que nadie lo notara? La atención se centró en Cliff Harland. Todos lo conocían, un hombre sencillo,
granjero de toda la vida, siempre sonriente. Muchos lo recordaban saludando desde la entrada de su campo, levantando la mano cuando pasaban los coches. Nunca fue sospechoso de nada. Era casi un adorno del paisaje. Pero ahora era el principal sospechoso. Los vecinos comenzaron a hablar. Uno confesó que, en varias ocasiones, vio a Cliff parado frente al espantapájaros durante largos minutos, hablándole en voz baja. Otro dijo que escuchó risas por la noche, viniendo desde el maizal. Un camionero juró que una vez, en la madrugada, vio algo moverse en el campo. No era Cliff, era la figura del espantapájaros, girando lentamente la cabeza hacia mí. El sheriff lo desestimó como imaginación, pero los rumores crecían. Cuando la policía interrogó a Cliff, él no opuso resistencia. Simplemente repitió, una y otra vez: "No me la quiten, ella me sonríe cuando nadie más lo hace". El hallazgo de Elena Brooks en el espantapájaros fue apenas el inicio. Lo que la policía aún no sabía era que el caso no era solo un crimen grotesco, sino la puerta a una verdad más oscura. Algo que se escondía en los campos de maíz, algo que no podía explicarse solo con locura humana. Y mientras Cliff era arrestado, los habitantes del condado empezaban a recordar cosas que habían preferido olvidar. Siluetas moviéndose entre los tallos, voces femeninas que susurraban en el viento, y un espantapájaros que nunca estuvo del todo quieto. Clifford Cliff Arland fue detenido el mismo día del hallazgo. Tenía 57 años, rostro curtido por el sol y unas manos ásperas de agricultor. No opuso resistencia. No lloró. No pidió abogado. Cuando los agentes lo interrogaron, respondió con frases cortas, casi infantiles. Ella quería quedarse. Yo no la maté. Ella pidió que no la dejara sola. No me la quiten, ella sonríe cuando nadie más lo hace. El sheriff, acostumbrado a lidiar con cazadores furtivos y peleas de bar, nunca había visto algo así. En su informe escribió: "No era un asesino frío. Tampoco parecía un loco delirante. Era como un hombre enamorado de algo que ya no era humano". Cliff se negaba a explicar cómo obtuvo el cuerpo, pero repetía que Elena no había sufrido. Los psicólogos lo calificaron como trastornado con fijaciones delirantes. Pero había algo que no encajaba, la forma en que hablaba del espantapájaros. No como un objeto, sino como una presencia viva. La policía registró la granja de Cliff. El lugar era vasto, hectáreas de maíz, un establo en ruinas, un granero viejo con olor a moho. Lo que encontraron dentro fue aún más perturbador. En una habitación cerrada con candado hallaron docenas de muñecos hechos de paja, cada uno vestido con ropa vieja, con guantes de cuero simulando manos, y sacos de arpillera por cabezas. Pero lo peor estaba en la pared. Fotografías Polaroid del espantapájaros con los huesos de Elena, tomadas desde distintos ángulos, de día y de noche. Algunas mostraban a Cliff sonriendo junto a la figura. En un cuaderno escrito con letra temblorosa encontraron frases repetidas. Ella ríe cuando los cuervos callan. En la noche se mueve para mirarme. El maíz la alimenta. El maíz la conserva. Con la detención de Cliff, los vecinos comenzaron a hablar de lo que habían callado durante años. Un camionero contó que, en varias ocasiones, mientras cruzaba la carretera a medianoche, veía el espantapájaros de pie, iluminado por la luna. Juraba que su cabeza giraba lentamente para seguirlo con la mirada. Una mujer que vivía cerca dijo que, algunas noches, escuchaba risas femeninas mezcladas con el crujir del maíz. No eran risas de hombre. No eran de Cliff. Eran, suaves, como de una joven. Un niño afirmó que vio a una mujer caminando entre los tallos al amanecer. Cuando le gritó, ella giró, y su rostro estaba vacío, hecho de paja.
La policía descartó los testimonios como producto de la sugestión, pero el miedo en el pueblo creció. Investigando los registros del condado, un periodista descubrió algo inquietante: no era la primera vez que alguien desaparecía cerca de las tierras de los Harland. En los años 70, una joven llamada Marjorie Hans fue vista por última vez caminando por la misma zona. Nunca apareció. En 1991, un excursionista solitario también desapareció sin dejar rastro. Nunca hubo pruebas contra Cliff, pero el patrón era demasiado extraño. Más inquietante aún fue el hallazgo de un viejo diario de su padre, encontrado en el granero. En él había descripciones de rituales con espantapájaros y frases como: el maíz necesita un guardián de carne y hueso. El campo florece cuando se ofrece una doncella a la cruz. Algunos ancianos del lugar comenzaron a hablar de una leyenda casi olvidada. Decían que, mucho antes de que los Harland tuvieran la granja, los nativos evitaban ese terreno. Lo llamaban el campo donde caminan los sin rostro. Según la tradición, en los maizales habitaban espíritus que necesitaban un cuerpo humano para manifestarse. Por eso, los primeros colonos clavaban espantapájaros, no solo para ahuyentar aves, sino para engañar a los espíritus, dándoles un recipiente donde quedarse. Pero si un espíritu encontraba carne humana mezclada con paja, se aferraba al cuerpo y no lo soltaba jamás. Durante un segundo interrogatorio, Cliff rompió en llanto. Dijo que había encontrado a Elena vagando cerca de su campo, confundida, sin mochila, como si no recordara quién era. La llevó a su granero, la alimentó, la cuidó. Pero aseguró que el campo la había reclamado. No entienden, ella se convirtió en el espantapájaros porque el maíz la eligió. Yo solo la ayudé a quedarse. Cuando le preguntaron qué significaba, Cliff sonrió, mostrando sus dientes amarillentos, y dijo: si entran al campo de noche, la verán. Ella todavía está allí. Semanas después del arresto, el maizal fue quemado como medida de precaución. Los bomberos aseguraron que, entre el humo, vieron una figura femenina caminando lentamente entre las llamas, sin quemarse, hasta desvanecerse en el aire. Esa misma noche, varios vecinos juraron haber escuchado una voz femenina susurrando desde el viento: no me quiten de aquí. El sheriff mandó talar la cruz del espantapájaros y destruirla, pero aún hoy, los conductores que pasan por esa carretera dicen que, bajo la luz de la luna, una silueta delgada, con la cabeza ladeada, parece observar desde el borde del campo vacío. Cliff Harland murió en prisión meses después, sin explicar jamás toda la verdad. Los huesos de Elena Brooks fueron entregados a su familia, pero algunos creen que no todos. Dicen que parte de ella, mezclada con la paja, nunca fue recuperada. Los habitantes de Rockingham evitan hablar del caso. Y quienes lo hacen, bajan la voz para decir: el espantapájaros aún sonríe. No murió, solo cambió de lugar. La desaparición de Elena no fue una simple tragedia en los Apalaches. Fue la revelación de un horror que siempre estuvo a plena vista, un monstruo disfrazado de hombre y un campo que reclamaba ofrendas humanas. Un crimen humano, o una maldición antigua que encontró en Cliff a su sirviente. Y cada vez que el viento recorre los maizales de Virginia, hay quienes aseguran escuchar risas suaves, como las de una joven que nunca regresó del sendero. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.